Imagínese ese momento en el que algo dentro de usted se transforma, no como un despertar ordinario después de una noche de sueño, sino como un destello que atraviesa la niebla. De repente, ves más allá de las apariencias, te das cuenta de que la realidad que creías sólida es, en realidad, un juego de espejos donde la conciencia juega al escondite. Y lo más fascinante es que nadie habla de lo que viene después. Una verdad tan simple, tan obvia una vez que la descubres, que parece imposible que no lo sea para todos. Pero ahí reside la paradoja, esta verdad no puede revelarse directamente, no porque sea peligrosa, sino porque, cuando se dice, se pierde. La esencia es esta, ya eres todo lo que siempre has buscado. El buscador y el buscado son uno. La ola es el océano pretendiendo, por un momento, ser algo separado, solo para sentir la emoción de regresar a casa. Podrías pensar, si es tan sencillo, ¿por qué no contárselo a todo el mundo? Ahí reside el gran misterio. Si te dijera que ya estás iluminado, que no hay nada que lograr, pasarían dos cosas. O rechazarías la idea de plano porque va en contra de todo lo que has aprendido sobre el crecimiento espiritual y la evolución, o la aceptarías como un concepto más, guardándolo en el estante de ideas interesantes. En el momento en que haces de la iluminación una meta, ésta se escapa. Es como intentar atrapar tu propia sombra, cuanto más corres tras ella, más huye. Pero si te detienes, te darás cuenta de que siempre ha estado ahí, bajo tus pies. Por eso, los grandes maestros de la historia siempre han utilizado enigmas y paradojas. Señalan la luna, pero insisten en que no confunda su dedo con lo que indica. Crean métodos y prácticas, sabiendo que, al final, todo esto habrá que abandonarlo. Construyen un puente para cruzar el río, pero recuerda que no llevas el puente a la espalda después de llegar al otro lado. El Buda enseñó durante 40 años y al final afirmó que no había enseñado nada. Lao Tzu escribió que el camino que se puede nombrar no es el camino eterno. Jesús usó parábolas porque una explicación directa no tendría sentido. No fueron oscuros por capricho, sino porque comprendieron algo profundo, la verdad no se puede dar, solo se puede descubrir. Y lo más irónico es que no lo descubres intentando descubrirlo, porque el ego lo está intentando. Y el ego es precisamente la ilusión que hay que deshacer. El ego es como un personaje de un sueño que intenta despertar al soñador. Es una magnífica imposibilidad. Entonces, ¿qué sucede cuando realmente despiertas? Te das cuenta de que has estado jugando un juego cósmico de escondite. El universo, la conciencia, o como sea el nombre que le des a lo indescriptible, pretendía ser tú, estar separado, limitado, mortal, y lo hacía con tal convicción que te creías tu propia historia. El personaje cree que es real, la ola se cree diferente del océano y el despertar es simplemente el momento en que Dios dice, me he encontrado a mí mismo. La gran búsqueda no termina porque encontraste algo nuevo, sino porque te diste cuenta de que ya era lo que buscabas. El tesoro no está al final del viaje, siempre has estado sentado en él. Pero aquí viene la precaución necesaria. Cuando ves esto, cuando lo ves realmente, sientes una irresistible necesidad de decírselo a todo el mundo, de sacudir a la gente por los hombros y gritar, ya lo eres. Deja de mirar, deja de intentarlo, simplemente sé. Pero esto casi nunca funciona. La mayoría de las veces la gente piensa que te has vuelto loco. O peor aún, convierten su revelación en un nuevo sistema de creencias, una nueva religión, un nuevo conjunto de reglas. Toman tu grito espontáneo de reconocimiento y lo convierten en dogma. Construyen un santuario alrededor de tu dedo, olvidándose de mirar lo que estás señalando. Esto es lo que pasó a lo largo de la historia. Jesús no vino a fundar una religión, Buda no pretendía crear el budismo. Simplemente expresaron su propia comprensión señalando lo que vieron. Pero los seguidores, sin la misma comprensión, transformaron el gesto en una institución. Mantuvieron la letra, pero perdieron la música detrás de ellas. Por tanto, quienes despiertan aprenden a permanecer en silencio de una manera peculiar. No necesariamente se convierten en monjes solitarios, aunque algunos eligen ese camino. Aprenden a hablar de modo que sus palabras sean espejos, no mapas. Crean situaciones en las que otros pueden descubrir la verdad por sí mismos en lugar de entregársela.
Es como enseñarle a alguien a andar en bicicleta. Puedes explicar la física del equilibrio y el movimiento durante todo el día, pero hasta que las personas no se suban a la bicicleta y lo sientan por sí mismas, no sabrán montar. Y, curiosamente, una vez que aprende, no sabe explicar cómo lo hace. El conocimiento está en los huesos, no en la teoría. Aquellos que han despertado aprenden a trabajar con las personas donde están. Si alguien está profundamente identificado con la búsqueda espiritual, no le digas que deje de buscar. En cambio, puede alentarte a buscar tan intensamente, tan completamente, que termines exhausto y te des cuenta de que nunca hubo un lugar a donde ir. Si alguien está atrapado en la trampa de convertirse en una mejor persona, no se puede decir que la superación personal sea una ilusión. Deje que la persona se esfuerce hasta que se dé cuenta de que la persona que intenta mejorar es la misma que cree que algo anda mal. Este es el secreto de la habilidad de los maestros, lo que los budistas llaman medios hábiles. Es la capacidad de conocer a las personas donde están y brindarles exactamente lo que necesitan para dar el siguiente paso, sabiendo que todos los pasos son, al final, pasos en el mismo lugar. El viaje es, de hecho, una permanencia. No hay ningún lugar a donde ir, porque no hay otro lugar que aquí. Y hay otra razón por la que esta verdad debe mantenerse en secreto, está viva, no es una fórmula estática que pueda transmitirse como una receta de pan. Cada uno necesita descubrirlo de nuevo, en su propia experiencia. Debe estar fresco cada vez, ¿o no es cierto? Es como el amor. Alguien puede describir los síntomas, las sensaciones, pero hasta que no experimentes el amor no sabrás qué es. Transfigura. Lo que antes era pesadez se convierte en ligereza, pero no desaparece. El hambre sigue siendo hambre, la tristeza sigue siendo tristeza, la diferencia es que ahora sabes que no eres ellos. Y este conocimiento no es una idea abstracta, sino una presencia viva, un testimonio silencioso que no niega la experiencia, simplemente no se pierde en ella. Hay quienes confunden esta libertad con indiferencia, como si el despertar fuera una anestesia para la vida. Pero no lo es. Es todo lo contrario, es la capacidad de sentir todo más intensamente, porque ya no hay resistencia. El amor se vuelve más profundo, el dolor más agudo, la alegría más radiante, no porque las cosas hayan cambiado, sino porque ya no te aferras a ellas. Los dejas pasar como el viento pasa entre los árboles, sin intentar atraparlo. Y aquí está la paradoja, cuanto más te liberas, más capaz te vuelves de involucrarte. Porque ya no hay miedo a perder nada. Puedes entregarte al trabajo, a las relaciones, a los placeres y al dolor sin sombra de posesividad. Puedes amar sin exigir que el amor sea correspondido, puedes crear sin necesidad de que tu creación sea reconocida, puedes vivir sin la ilusión de que la vida necesita ser perfecta. La perfección no está en el resultado, sino en el acto de vivir, y este acto, cuando está libre de identificación, es siempre perfecto en su imperfección. Pero no nos equivoquemos, esta libertad no es un estado permanente de éxtasis. Hay días en los que la mente retrocede, en los que resurgen viejas historias, en los que olvidas quién eres realmente. Y esto no es un fracaso. Es parte del proceso. Cada vez que te pierdes, hay una nueva oportunidad para encontrarte. Cada recaída es un recordatorio de que el despertar no es un destino, sino una práctica. Una práctica que no requiere esfuerzo, pero sí atención. Una práctica que no está hecha de disciplina, sino de entrega. Y es por eso que no se puede enseñar la verdadera sabiduría. Solo se puede señalar. Como un dedo que señala a la luna, pero no es la luna. Las palabras son útiles, las enseñanzas son útiles, pero al final, cada uno necesita verlo por sí mismo. Porque la verdad no está en las palabras, sino en el silencio entre ellas. No está en conceptos, sino en experiencia directa. No es lo que piensas, sino lo que eres. Entonces, si estás buscando, deja de buscar. Si estás tratando de entender, deja de intentarlo. La respuesta no está en el futuro, sino en el ahora. No es lo que necesitas hacer, sino lo que ya eres. Y lo sorprendente es que cuando finalmente te detienes, descubres que nunca estuviste perdido. Que todo lo que siempre buscaste estuvo aquí, todo el tiempo.
Que el viaje no se trataba de llegar a ninguna parte, sino de darte cuenta de que ya habías llegado. Y cuando te das cuenta de ello, sucede algo extraordinario, te das cuenta de que no hay nadie a quien despertar. No existe un tú separado que deba liberarse. Simplemente está ocurriendo un despertar. Solo hay vida viviendo ella misma, a través de ti, como tú. Y en ese momento termina la búsqueda. No porque hayas encontrado algo, sino porque has descubierto que nunca hubo nada que encontrar. Que el tesoro estuvo siempre en el acto de buscar, no en lo buscado. Y así, la rueda gira. Sigues viviendo, amando, sufriendo, riendo, cometiendo errores, haciendo las cosas bien, pero ahora con una sutil y profunda diferencia, sabes que nada de eso te define. Que eres el espacio donde pasa todo esto, no lo que pasa. Y esa es la mayor libertad que existe. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser lo que ya eres. Interrogador que vive dentro de ti, el que ya sabe todas las respuestas incluso antes de que las preguntes. Porque, en el fondo, no necesitas más información, necesitas menos. Menos certeza, menos explicación, menos seguridad. Lo que estás buscando no está en algún lugar esperando a ser encontrado. Está aquí, ahora, pulsando en el silencio entre palabras, en la pausa entre pensamientos, en el espacio donde la pregunta y la respuesta se disuelven en algo que no se puede nombrar. Y cuando finalmente te cansas de buscar, cuando tu mente se calma por un momento que parece una eternidad, sucede algo extraordinario, te das cuenta de que nunca estuviste perdido. Que el camino siempre ha sido una ilusión y el destino, un espejismo. Que el viaje no se trataba de llegar a ninguna parte, sino de darte cuenta de que ya estabas ahí. Y entonces, de repente, todo se invierte. Cosas que antes parecían tan urgentes pierden peso. Las preocupaciones que lo consumían se convierten en curiosidades pasajeras. Incluso el sufrimiento, cuando surge, se considera un visitante temporal, no un residente permanente. Pero tenga cuidado, esta libertad no es una vía de escape. No es un estado de indiferencia o de frío desapego. Al contrario, es una inmersión más profunda en la vida, una entrega más completa al momento presente. Todavía lloras cuando algo te duele, todavía ríes cuando algo te deleita, todavía te emocionas con la belleza de un atardecer o la complejidad de una relación humana. La diferencia es que ahora ya no necesitas aferrarte a nada de eso. Puedes amar sin posesión, actuar sin expectativas, existir sin resistencia. Y es precisamente esta ausencia de resistencia lo que hace que todo sea más intenso, más vivo, más real. Y aquí está la paradoja definitiva, cuanto más te liberas de la necesidad de ser algo, más te conviertes en quien siempre has sido. Cuanto más abandonas la búsqueda, más encuentras. Cuanto más dejas de lado la idea de la iluminación, más iluminado te vuelves. Porque la verdad no es algo que se logra, es algo que se revela cuando dejas de bloquearla. Es como el sol que brilla todo el tiempo, pero solo se ve cuando las nubes se dispersan. ¿Y las nubes? Están formados por tus pensamientos, tus creencias, tus historias sobre quién eres y quién deberías ser. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Nada. Absolutamente nada. Porque cualquier cosa que hagas para llegar allí solo reforzará la idea de que hay un allí al que llegar. La práctica no es hacer, sino deshacer. No se trata de acumular, sino de dejar ir. No es devenir, sino desidentificarse. Y lo más fascinante es que cuando dejas de intentarlo, la vida empieza a fluir por sí sola. Las cosas suceden sin esfuerzo, las conexiones se revelan sin planificación, la sabiduría surge sin estudio. No porque te volviste especial, sino porque dejaste de creer que necesitabas serlo. Y si en algún momento te sorprendes pensando, pero como vivo así, ya has vuelto a caer en la trampa. Porque la pregunta presupone que hay un cómo, un método, una técnica. Pero la verdad no es un manual de instrucciones, es una experiencia directa. Es como intentar explicar el color rojo a alguien que nunca lo ha visto. Puedes describir su intensidad, su relación con el calor, su presencia en rosas y sangre, pero al final, la única forma de conocerlo verdaderamente es verlo. Y cuando lo ves, ya no necesitas explicaciones. Entonces, respira profundamente. Mirar alrededor.
Date cuenta de que, ahora mismo, ya tienes todo lo que necesitas. No falta nada. No hay nada que corregir, nada que mejorar, nada que lograr. Eres la conciencia que observa cómo sucede todo esto, y esa conciencia nunca nació, nunca morirá, nunca ha sido tocada por el tiempo o el espacio. Es el telón de fondo de toda tu experiencia, el silencio detrás del sonido, el vacío que da forma a todas las formas. Y cuando esa verdad se revela, aunque sea por un momento, algo en ti se calma. No porque encontraste una respuesta, sino porque te diste cuenta de que nunca hubo una pregunta. Y en ese silencio, en ese espacio sin nombre, descubres que siempre has estado en casa. Aquel exilio fue una ilusión, y el regreso, un recuerdo. Esa libertad no es algo que se conquista, es algo que se reconoce. Y que, al final, ya eres lo que siempre buscaste ser. Y cuando finalmente te das cuenta, no hay nadie más que se dé cuenta. No hay un tú que observe, ni un ello que sea observado. Solo existe observar, puro y sin dueño. And in that moment, the mind shuts up, not because of effort, but because there is no one else to ask questions. Lo que alguna vez pareció un abismo entre el observador y lo observado se disuelve como niebla bajo el sol. No porque algo se uniera, sino porque nunca hubo separación. Y entonces te das cuenta, la búsqueda era el velo mismo. Cada paso hacia la verdad era un paso hacia ella. Cada intento de apoderarse de lo que ya está aquí fue lo que lo mantuvo fuera de su alcance. Porque la verdad no es un objeto que poseer, ni un estado que alcanzar. Es el espacio donde sucede todo, incluida tu búsqueda. Y cuando dejas de buscar, cuando sueltas el último hilo de esperanza de que algo necesita cambiar, algo cambia. No en el mundo, sino en ti. No porque te volviste diferente, sino porque dejaste de resistirte a lo que siempre fuiste. Y en ese momento, lo que alguna vez pareció un misterio insondable se revela como la cosa más simple del mundo. Como el aire que respiras, como la luz que toca tus ojos, como el silencio entre las notas de una canción. No es algo que puedas señalar, porque está en todo lo que señalas. No es algo que puedas nombrar, porque es lo que permite que existan los nombres. Es el telón de fondo invisible de toda experiencia, lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Y precisamente por ser tan evidente, tan presente, tan tú, pasa desapercibido. Los antiguos maestros hablaban en parábolas, no para confundir, sino porque la verdad no cabe en palabras. Señalaron la luna, pero la gente miró su dedo. Dijeron tú eres esto, pero la gente buscaba eso en algún lugar lejano. Porque es más fácil creer en algo extraordinario que aceptar lo extraordinario en lo ordinario. Es más fácil buscar la iluminación en la cima de una montaña que reconocerla en el sabor del té que bebes ahora. Es más fácil soñar con la libertad que darse cuenta de que nunca estuviste atrapado. Y así, la verdad se esconde a plena vista, no por malicia, sino por compasión. Porque si se revelara todo de una vez, sería demasiado difícil de soportar. Como el sol que ciega a quien lo mira directamente, la verdad pura quema a quien intenta apoderarse de ella. Por eso se disfraza de duda, de sufrimiento, de búsqueda. Por eso se esconde en el último lugar donde pensarías mirar, en ti mismo. No en el tú que piensa, que siente, que actúa, sino en lo que permite que sucedan el pensamiento, la emoción y la acción. En lo que está antes del yo, antes del mío, antes de cualquier historia. Y cuando finalmente lo ves, no hay nadie más para verlo. Ya no queda nadie para maravillarse, para sorprenderse, para decir pues ya está. Solo hay ver, maravillarse, reconocer. Y en ese instante, el mundo entero se transforma, no porque algo haya cambiado, sino porque dejaste de creer en la ilusión de que algo necesitaba cambiar. Los árboles siguen siendo árboles, las personas siguen siendo personas, los problemas siguen siendo problemas. Pero ahora los ves como lo que son, expresiones temporales de la misma realidad eterna. Y lo que antes parecía una prisión resulta ser un juego. Lo que alguna vez pareció una carga se revela como un baile. Y entonces entiendes por qué los despiertos se ríen tanto. No es porque la vida se haya vuelto luz, sino porque se dieron cuenta de que siempre ha sido luz. No es porque los problemas desaparecieron, sino porque vieron que los problemas nunca fueron reales.
Es como despertar de una pesadilla y darte cuenta de que el monstruo que te perseguía era solo una sábana arrugada. El miedo se disuelve, no porque el peligro haya pasado, sino porque ves que nunca hubo peligro alguno. Y así vives. No como alguien que logró algo, sino como alguien que dejó de perder. No como alguien que sabe, sino como alguien que dejó de fingir que no sabía. Caminas por la vida sin un destino, porque te diste cuenta de que el destino era solo una historia más. Amas sin razón, porque viste que el amor no necesita justificación. Existes sin esfuerzo, porque comprendes que la existencia nunca fue un logro. Y cuando alguien te pregunta cómo hiciste eso, sonríes. Porque no existe el cómo. No hay método, no hay técnica, no hay camino. Simplemente existe el reconocimiento de que siempre has estado aquí, siempre has sido esto, siempre has sido conocido. Y lo único que le impedía ver era su propia búsqueda de ver. Entonces, si todavía estás buscando, detente. No porque esté mal buscar, sino porque la búsqueda es lo que te mantiene alejado. Si todavía estás esperando una señal, mira a tu alrededor. La señal lo es todo. Si todavía estás intentando convertirte en algo, relájate. Ya lo eres. Y si aún no lo entiendes, no te preocupes. La comprensión no es necesaria. La verdad no es algo que entiendas. Es algo que eres. Ahora respira. Siente el aire entrando y saliendo. Date cuenta de que, en este mismo momento, estás vivo. Y que estar vivo es todo lo que siempre se necesitó. ¿El resto? Solo ruido. Solo historias. Solo el juego infinito de la conciencia jugando al olvido y al recuerdo. ¿Y tú? Eres el jugador y el juego, el olvido y el recuerdo, el sueño y el despertar. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Seguirás buscando? ¿O simplemente será así? La elección es tuya. Pero recuerde, no hay que tomar ninguna decisión. Porque ya eres lo que elegiste ser. Siempre lo fuiste.